Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo, fascinante de las Escrituras. Alma 11 es un texto antiguo, fechado por allá del 82 a.C. Y nuestra misión hoy es desentrañar un poco las capas que tiene, porque, por un lado, nos habla de un sistema monetario, de leyes, muy específico de los nefitas, pero por otro, nos mete de lleno en un debate teológico, pero intenso, con figuras como Amulek y Cesrom. Y lo que llama la atención, al menos a mí, es cómo se mezcla todo. Detalles económicos casi mundanos, con preguntas súper profundas sobre Dios, sobre la redención, la vida después de la muerte. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Es que el texto es como una ventana, ¿sabes? Nos deja ver una sociedad con sus estructuras, ¿sí? Pero usa un conflicto muy personal, muy humano, para lanzar ideas doctrinales que son clave en su narrativa. Vamos a ver cómo una disputa, que parece empezar por dinero, por lucro, acaba tocando temas, trascendentales. Pues empecemos por ahí, por el contexto que nos da. El texto dice que los jueces no tenían un sueldo fijo, sino que cobraban por día trabajado. Menciona específicamente un senine de oro por día o un seninum de plata, y que valían lo mismo. Ujú. Y también cómo funcionaba si tenías deudas, ¿no? Había una queja formal, el deudor tenía que ir al juicio, se decidía según la ley, las pruebas, y o pagabas, o te embargaban o incluso te expulsaban. Parece un sistema bastante reglado. Sí, pero ojo, hay un detalle ahí que es crucial. El texto sugiere que ese sistema de pago por día podía tener su lado oscuro. Indica que algunos abogados, y jueces también, lo usaban solo para lucrarse, para ganar más dinero. ¿Cómo? Pues incitando pleitos, conflictos. Claro, cuantos más casos, más días de trabajo cobraban. Y esto es importante porque crea un ambiente de posible corrupción, o al menos de unos incentivos que no ayudaban mucho a la paz social, ¿verdad? Y esto enmarca el lío que se monta luego con Sisrom. Es verdad, ese detalle del incentivo es clave. Y justo después, el texto se pone a detallar el sistema monetario nefita. Con mucho detalle, además. Dice que era propio, diferente al de Jerusalén, que había cambiado con el tiempo. Y lista las monedas, oro y plata. Senine, Seón, Shum, en oro. Y Senum, Amnor, Exrom, en plata. Exacto. Pero más allá de los nombres, que son curiosos, lo interesante es la estructura. Era un sistema bimetálico, oro y plata, con valores muy definidos, paralelos. Y la base de todo era la agricultura. La moneda más básica de plata, el senum, valía lo mismo que la de oro, el sinine. Y las dos valían una medida de cebada, o de otro grano similar. O sea, un estándar súper concreto, anclado a algo básico para vivir. Claro, como si hoy dijéramos, no sé, que 1 euro compra, por definición, 1 kilo de pan. Le da un valor muy, muy tangible. Entiendo. Y a partir de ahí, las monedas de más valor eran múltiplos. Una valía el doble, otra 4 veces más, así. Y las más grandes, el limna de oro y el ontí de plata, valían la suma de las 3 anteriores, o sea, 7 veces la unidad básica. Vaya. Y hasta tenían fracciones, para pagos más pequeños, shiblon, shiblum. Refleja un sistema bastante completo, la verdad, para manejar distintos tipos de pagos. Qué interesante. Bueno, pues con esa idea en mente, ¿no? Un sistema legal con esos posibles incentivos raros y un sistema monetario así de estructurado, llegamos al meollo del capítulo. La confrontación. Aparece Cizrom, y el texto no se corta, lo describe como un hombre diestro en los artificios del diablo. Ahí es nada. Sí, la descripción es potente. Y se acerca a Mulek, que estaba predicando con Alma. Y Sisrum va directo al grano. Le hace una oferta, así de repente. He aquí 6 ontíes de plata. Te los daré todos si niegas la existencia de un ser supremo. 6 ontíes. A ver, con lo que acabamos de ver, eso era mucho. Pues calculemos. Si un ontí valía 7 senumes, ¿no? Que era la suma de 1 más 2 más 4, Eso es. entonces 6 ontieres serían 6 por 7, 42 senumes. Y cada senum era el pago de un día de juez o una medida de cebada. Ostras. Pues sí, estamos hablando del sueldo de 42 días de un juez. O el valor de 42 medidas de grano. No era calderilla.
Era un soborno considerable. Claro. Estaba pensado para tentar, ¿no? Apelando justo a ese lucro que, según el texto, ya movía a algunos en el sistema. Conecta perfectamente con esa posible corrupción que comentábamos. Totalmente. Pero la respuesta de Amulek es inmediata. Y muy fuerte. Sí, sí, nos anda con contemplaciones. Lo llama «Oh hijo del infierno». Y lo acusa de tentarlo, claro. Pero fija que va más allá. Le dice algo muy directo a Cisrom. Tú sabes que hay un Dios, pero le tienes más amor a ese lucro que a él. Cisrom sabe que es verdad, solo por la pasta. Y la cosa se pone más fea todavía, porque Amulek le dice que le ha mentido, que Cisrom nunca pensó en pagarle esos 6 sontiques. Según Amulek, todo era una trampa. El objetivo era que él negara a Dios para tener un pretexto, motivo, para destruirme. Vaya, lo presenta como una manipulación total, usando la avaricia, el engaño. Refuerza esa imagen de Cisrom como alguien que usa sus habilidades, su labia, para fines, destructivos, quizás ligados a ese sistema de lucro del que hablábamos. Exacto. Es una acusación muy grave. Y después de ese choque tan brutal, la conversación cambia de tono. Cisrom, quizás viendo que el soborno no cuela, pasa a interrogarlo. Pero sobre teología. Le empieza a preguntar cosas básicas. ¿Hay un Dios verdadero? Amulek dice sí. ¿Hay más de uno? Amulek, no. Lo está poniendo a prueba. Claro. Le pregunta cómo lo sabe. Amulek dice que por un ángel. Luego, ¿quién vendrá? Es el Hijo de Dios. Y Amulek confirma que sí. Está buscando, no sé, alguna contradicción, alguna duda en lo que cree Amulek. Son preguntas que sientan las bases. Monoteísmo, revelación divina, Cristo como Hijo de Dios. Pero está preparando el terreno para la pregunta difícil. Y ahí va. La pregunta clave de Cisrom. Y la formula con mucha precisión, ¿eh? ¿Salvará el Hijo de Dios a su pueblo en sus pecados? Esa preposición en es todo. Fundamental. Y Amulek responde que no. Un no rotundo. Y añade, porque le es imposible negar su palabra. Y Cisrom, que el texto dice que era diestro, intenta al momento darle la vuelta a eso delante de la gente. Les dice algo como, ¿veis? ¿Habéis oído? Dice que el Hijo de Dios no salvará a su pueblo. Intenta que parezca que Amulek está diciendo que Dios no tiene poder suficiente o que está negando la salvación. Es una manipulación clara de sus palabras. Pero Amulek no pica, lo refuta. Y con una precisión teológica impresionante, la verdad. Primero, le dice a Cisrom que está mintiendo sobre lo que él dijo. Y luego va al grano. Dios no puede salvar a la gente en sus pecados, no mientras siguen en ellos. Exacto. ¿Y por qué? Pues cita la razón. Ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Es que esa distinción es vital en la teología que está exponiendo Amulek. La salvación no es que Dios diga, bueno, da igual el pecado, entra al cielo. No. Es una liberación de los pecados. Implica necesariamente un cambio, ¿sabes? Una limpieza, dejar atrás lo impuro. No es que Dios no pueda, es que va contra su propia naturaleza santa, contra sus leyes. Salvar a alguien en su pecado sería negar su palabra, como dijo Amulek. Claro. Por eso concluye, no podéis ser salvos en vuestros pecados. Es una aclaración fundamental. Sí, sobre la naturaleza misma de la salvación que él predica. Pero Cisrom no se rinde. Vuelve a la carga con otra pregunta, también profunda. ¿Es el Hijo de Dios el mismo Padre Eterno? La respuesta de Amulek es, sí. Dice, sí, Él es el Padre Eterno mismo del cielo y de la tierra. Es el principio y el fin, el primero y el último. Usa títulos, atributos que normalmente asociamos al Padre, pero los aplica al Hijo. Está enfatizando una unidad muy profunda entre ellos. ¿Y qué significa esa unidad para la redención? Lo explica. Sí, lo desarrolla justo después. Dice que este ser, al que llama Hijo, pero también le da los títulos del Padre Eterno, vendrá al mundo para redimir a su pueblo. ¿Y cómo? Pues tomando sobre sí las transgresiones, los pecados de aquellos que creen en su nombre. Para los que creen, el resultado es la vida eterna. ¿Y para los que no creen? Pues Amulek es muy claro ahí. Dice, a nadie más viene la salvación. Los que no creen, a los que llama malvados, se quedan como si no se hubiese hecho ninguna redención. Bueno, excepto por una cosa. Hay un beneficio que sí es para todos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El rompimiento de las ligaduras de esta muerte temporal, o sea, la superación de la muerte física. Y esto nos lleva directos al siguiente gran tema que explica Amulek.
La resurrección. Cierto. Explica que todos pasamos por la muerte temporal, ¿no? Que es cuando el espíritu se separa del cuerpo. Pero dice que la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. Es un efecto para todos, gracias a Él. Universal. Y la descripción que hace de cómo será esa resurrección es muy física, muy vívida. Dice que el espíritu y el cuerpo se van a reunir en su perfecta forma, que los miembros, las coyunturas, todo será restaurado a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Vamos, una restauración completa, a la forma física ideal. Y añade un detalle psicológico o espiritual, no sé cómo llamarlo. Dice que seremos llevados ante Dios conociendo tal como ahora conocemos y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Uf, eso es potente. Sí, la conciencia, la memoria, no solo siguen ahí, sino que parece que se agudizan respecto a nuestra responsabilidad. ¿Qué implica ese recuerdo de la culpa justo en ese momento? Pues es una idea fuerte, sí. Sugiere que la resurrección no es solo física, sino también una confrontación total con la verdad de nuestra vida. Ese vivo recuerdo significa que no habrá escapatoria, ni autoengaño, ni excusas ante Dios. El cuerpo restaurado, perfecto físicamente, contrasta con la imperfección moral que recordaremos, con toda claridad. ¡Qué fuerte! Y el texto insiste en que esto es para todos, viejos, jóvenes, esclavos, libres, hombres, mujeres, justos y malvados. Todos resucitan. Y la restauración es total. Dice que no se perderá ni un solo pelo de su cabeza. Todo vuelve a su marco perfecto. ¿Y ese estado nuevo cómo es? Lo describe como inmortal, una unión de espíritu y cuerpo que es espiritual e inmortal. Ya no puede corromperse, ni morir, ni descomponerse nunca más. Es un cambio a un estado, permanente, eterno. ¿Entendido? Resurrección física, universal, perfecta. Exacto. Y justo después de esa resurrección viene el juicio, individual. Todos ante el tribunal de Cristo el Hijo y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios. Y el criterio para juzgar son las obras, las de cada uno, sean buenas o malas. Es un cuadro completo. Muerta física para todos, resurrección física perfecta y universal gracias a Cristo y un juicio divino final basado en cómo vivimos. Y el efecto de estas palabras, sobre todo esa descripción tan gráfica de la resurrección y el juicio, con el recuerdo vivo de la culpa, es inmediato. Dice el texto que el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez. Y añade algo significativo. Y Sisrom empezó también a temblar. Parece que toda la argumentación de Amulek, que empezó rechazando un soborno y acabó exponiendo toda esta doctrina, finalmente le llegó, impactó a su principal oponente. Sí. Y ahí, de forma un poco abrupta, termina el discurso de Amulek en este capítulo. Es un final, sí, potente. Muestra cómo las palabras de Amulek, defendiendo a Dios, la necesidad de arrepentirse, la realidad de una resurrección y un juicio literales, provocan una reacción física, visceral, incluso en el que empezó todo con escepticismo y, según Amulek, con mala intención. Entonces, haciendo un poco de resumen de lo que hemos visto, este capítulo nos ha llevado desde detalles muy terrenales de la vida nefita, su dinero basado en cebadas, sus leyes, los jueces pagados por día y los líos que eso podía generar, Exacto. hasta una confrontación muy directa, que empieza con un intento de soborno. Y esa pelea personal, digamos, se transforma en la excusa perfecta para exponer doctrinas que son centrales para ellos. La unidad de Dios, la relación padre-hijo, esa diferencia clave entre salvarse del pecado y salvarse en el pecado, y esa visión tan detallada de la resurrección, física, universal, perfecta, y seguida de un juicio ante Dios. Es fascinante cómo se mezcla todo, ¿verdad? Lo que decías al principio, lo práctico, lo del día a día, monedas, sueldos, cebada, juicios, con lo eterno, lo trascendental, Dios, redención, inmortalidad, juicio final. Sí, el conflicto con Sisrom, que Amulek dice que viene del amor al lucro, al dinero, irónicamente sirve para hablar de las verdades más elevadas, más eternas dentro de esta narrativa. La disputa terrenal lleva la conversación a lo divino. Exacto. Muestra cómo para ellos las cosas cotidianas, las motivaciones humanas,
la codicia, pero también la búsqueda de la verdad, están, bueno, totalmente conectadas a un plan divino más grande y a consecuencias eternas. Y para terminar, una idea que se queda ahí flotando. Amulek insiste mucho en que Sisrom, en el fondo, sabía que Dios existía, aunque intentara sobornarlo para que lo negara. Esto plantea una pregunta interesante que el texto no responde del todo. ¿Qué nos dice esta historia sobre, sobre la relación entre lo que uno sabe en su interior, en su conciencia, y lo que dice o hace por fuera, quizás por interés? ¿Y qué responsabilidad tenemos en eso? Es una buena pregunta, sí. Algo en lo que pensar, ¿no? Más allá de lo que hemos hablado hoy.